Muy buenos días para todos. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 8, el viaje de retorno en la sección octava, el cuerpo como medio o como fin. 1. Las actitudes que se tienen ante el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Esto se debe a que es incapaz de hacer auténticas generalizaciones y equipara lo que ve con la función que le adscribe. No lo equipara con lo que eres. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Puesto que te equipara con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, no es la fuente de tu propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpretas su función. Las funciones son algo inherente al estado del ser, pues surgen de él, mas su relación no es recíproca. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes combinaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su combinación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción, en la que el cambio es posible. Por lo demás, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. Empieza esta lectura explicándonos que desde la percepción, que es lo que hacemos nosotros desde esta ilusión, percibir, pues lo que hacemos es ver todo por separado y juntar esas partes según lo que parezca ser nuestro gusto, nuestra aparente conveniencia, lo que nos parece mejor, pero siempre esas partes inicialmente se ven como separadas, como todo aparte. Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque, precisamente porque el ego nos equipara con un cuerpo, nos ve como un cuerpo, por lo tanto, nos equipara con esa idea del ataque. Nos da, por decirlo así, esa función de atacar en la forma porque nos ve como un cuerpo. Esto se debe a que el ego es incapaz de hacer auténticas generalizaciones y equipara, en este caso a nosotros, con esa función que nos está describiendo al cuerpo, y por lo tanto, al creernos un cuerpo, pues nos da esa función de atacar. Para el ego, recordemos que somos esa figura, ese cuerpo que parece ser su hogar. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Y como nos está equiparando con el cuerpo, pues entonces cree que eso es lo que debe enseñarnos, cree que ese es el propósito nuestro debido a que nos está equiparando con el cuerpo. Las funciones son algo inherente al estado del ser, pues surgen de él, mas su relación no es recíproca.
estoy yo proyectándome como ese cuerpo que el ego quiere creer que yo soy, que el ego quiere que yo crea que soy, pues entonces me dará esas funciones de ataque y hará que yo acepte esas funciones como algo perfectamente natural, pero no es algo inherente del ser con mayúscula. El todo ciertamente define a la parte, puesto que el todo contiene esa parte, pero esa parte en sí no define al todo. Desde el conocimiento, pues somos ese todo y nos reconocemos como ese todo. Esa es la corrección que estamos pidiendo nosotros para tener al menos un atisbo de ese conocimiento y poder vernos como ese todo, no como partes separadas. Mientras que desde la percepción, definitivamente nos vemos y nos creemos siempre como partes separadas. Eso es lo que percibimos, que somos entidades que parecen moverse según cada una de ellas lo desee. En la percepción, el todo se construye a base de partes. Esas partes que, aunque las vemos separadas, pueden ensamblarse en distintas combinaciones. Por eso es que creo yo poder integrar dentro de mi núcleo a ciertas personas, a ciertos aspectos de la mente, pero a otros definitivamente no, porque esos irían en completa oposición a lo que yo creo que soy. Pero desde esa percepción corregida que nos va acercando cada vez más al conocimiento, empezamos a darnos cuenta que somos uno con esa totalidad, que ese todo siempre es permanente, que no hay excepciones ni hay combinaciones antojadizas o combinaciones que yo crea que deseo. Simplemente integro todo en esa totalidad. 2. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En este percibido cuadro se considera al cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar insensatamente de un objetivo al otro para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. La premisa del ego es busca pero no halles. Así que puede ser que desde el ego me sienta motivado a hacer algo, a lograr algo, a ser reconocido, a que se me conozca por tal cosa. Pero resulta ser que una vez que ese objetivo se logre, vendrá otro, que parecerá entonces ser más grande, más demandante. Vendrá un nuevo objetivo y nunca llegaremos entonces a esa satisfacción total, porque estaremos reto tras reto o meta tras meta, porque para el ego ese es precisamente su objetivo, buscar y no hallar.
estar siempre insatisfecho. Así que, aunque parezca en este cuadro del mundo que el cuerpo se está pasando de una voz a otra y que de ahí provienen entonces esos conceptos de salud y enfermedad, pues realmente solo la voz que habla por Dios es real. Tanto la salud como la enfermedad son ilusiones. Y me decía la lectura anterior, ¿cómo es que enfermo? Me decía la lectura anterior, ¿por qué es que parece que me enfermo? Y también me decía, ¿cómo volver a recuperar esa aparente ilusión de salud? Pidiendo corrección para la mente, sana el cuerpo. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Entre los medios y el fin, de tal manera que esa confusión fundamental del ego lleva a hacerme creer que como me expuse a la lluvia, pues entonces ahora tengo un resfrío. Los medios, la lluvia, ese ambiente lluvioso y frío al que estuve expuesto y pues entonces ahora estoy experimentando un resfrío. Por esa confusión fundamental que tiene el ego entre los medios y el fin. Cree que todo proviene de afuera. Cree que la fuente de todo lo que parece pasarle está afuera, está en alguien más. Cree entonces que he estado expuesto a radiación y por eso ahora tengo cáncer. Cree entonces que no he sabido administrar mis finanzas y por eso ahora me percibo en escasez. Esa confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente ninguna utilidad para el ego, precisamente porque el cuerpo no es un fin. Por eso es que por más que busquemos y busquemos, siempre estamos insatisfechos. O parece que tenemos una sensación de satisfacción poco duradera. Parece que tenemos una sensación de satisfacción que muy pronto se acaba y queremos un objetivo más. Y eso lo justificamos en esta ilusión diciendo que somos competitivos, que somos tenaces, que somos luchadores. Por eso vamos en busca de algo más. Y realmente lo que estamos haciendo es prestando atención a la voz del ego. 3. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin, porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres vulnerable? Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego, porque encubre el ataque obvio que subyace tras la enfermedad. Si reconocieras esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. Es decir, si ahora me reconozco como enfermo, pues significa que estoy apoyando la postura del ego. Porque esa idea de enfermedad no proviene sino de mi propia idea de culpabilidad. ¿Y de dónde proviene esa idea de culpa? De mi idea de que he sido capaz de atacar.
nos damos cuenta cómo esto parece ser una cadena desde esa idea de culpa, desde esa decisión equivocada, desde ese juicio que hice, proviene la culpa. ¿Por qué? Porque estoy creyendo que ese juicio que hice es real. Estoy creyendo en este mundo como algo real. Creo que ese juicio que hice es real. Esa decisión equivocada me produce culpa y esa culpa me lleva a la creencia del castigo. Y como estoy creyendo en un Dios con minúscula, el ego, que es un Dios castigador, pues entonces me impongo a mí mismo ese castigo. ¿Cómo? Enfermando, estando carente, teniendo carencias afectivas o creyendo que estoy solo, que nadie me quiere. Y me dice por qué es esa creencia del ego que es difícil de superar. Es porque nosotros también creemos en el ataque. Porque nosotros creemos fielmente en que hay que estar a la defensiva, en que hay que estar pilas ante lo que se pueda presentar. Siempre listos, preparados por si alguien nos la quiere hacer. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres vulnerable? ¿Cuál es la mejor manera del ego de hacernos ver como un cuerpo vulnerable? Pues estando enfermos. ¿Cómo podríamos refutarle al ego que no somos un cuerpo si ahora mismo nos estamos viendo como enfermos? Si ahora mismo nos estamos viendo con un dolor crónico, con una enfermedad hereditaria, con algún padecimiento que surgió de cualquier medio, según nosotros. Creo que me expuse a la lluvia, creo que es algo hereditario, creo que es que la contaminación del medio ambiente lo provocó y empiezo entonces a buscar todos esos medios que justifiquen y sostengan mi propia idea de enfermedad. Pero, al igual que en la lectura anterior, me dice cómo salirme de ello. Si reconocieras esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. Si reconociéramos eso, si tuviésemos nuestra mente completamente alerta en favor de Dios y de su reino y pidiéramos corrección ante todas esas ideas de error y además nos oponemos al ataque, reconocemos nuestra completa invulnerabilidad y nos oponemos al ataque, pues entonces no utilizaríamos la enfermedad como ese falso testigo. 4. Es difícil percibir a la enfermedad como un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Este testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza, debido a que no lo has sometido a un riguroso interrogatorio. De haberlo hecho, no considerarías a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego. Una afirmación más honesta sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Por lo tanto, se debe desconfiar desde un principio de los testigos que el ego elige. El ego no convoca testigos que disientan de su causa, de la misma manera en la que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo, para la cual Él está perfectamente capacitado. Mas cuando el ego actúa como juez,
hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca a un testigo, lo ha convertido de antemano en su aliado. Es por eso que nos cuesta percibir la enfermedad como un testigo falso. Creemos tanto en la idea del cuerpo que damos por hecho, pues que el cuerpo en algún momento se va a enfermar, en algún momento va a tener una emergencia, que estará en constante cambio, que llegará un momento en donde se vea muy demacrado a causa del entorno, del ambiente, de las circunstancias, o sea, de los medios. El ego se asegurará de darnos todos esos testigos falsos que previamente se ha encargado de que sean sus aliados para hacernos creer en la idea de la enfermedad. Siempre que estemos creyendo en la idea de la enfermedad, estamos sujetos a reconocer en esta ilusión que somos un cuerpo. Lo hemos aceptado como cierto que somos un cuerpo. Así que el ego te dirá entonces, y si no eres un cuerpo, ¿por qué te duele tanto la espalda? Porque es que después de estar 4 horas en esa silla de la oficina, te cuesta hasta levantarte del dolor de espalda que tienes. Dices que no eres un cuerpo, pero mira que te expones a la lluvia y te da un resfrío. Mira que ya viene la temporada de lluvias y eso pues hará que vayas a pescar un resfrío. Por eso es que es difícil percibir a la enfermedad como un testigo falso del ego, ya que no nos damos cuenta de que no lo es. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque creemos completamente, fielmente en la idea de un cuerpo. Creemos completamente en esa idea de que somos un cuerpo. Y con esa idea del cuerpo, pues viene esa vulnerabilidad que parece que tanto conocemos. Este testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza debido a que no lo has sometido a un riguroso interrogatorio. Yo creo en la enfermedad completamente y puede que ya tenga un diagnóstico médico que me hace creer más en ello. O no precisamente enfermedad significa una enfermedad del cuerpo físico como tal. Una enfermedad en la mente es la idea de carencia. Una enfermedad en la mente es la idea de abandono, la idea de que fui abusado, abusada de pequeño, la idea de que se me dieron castigos inhumanos por parte de mis padres, la idea de que no se me trató como un niño cuando estaba pequeño y necesitaba esos aparentes cuidados. Todas esas ideas que guardamos como resentimientos en nuestra mente son enfermedad. Por lo tanto, me dice, este testigo, por consiguiente, parece ser inocente. Creo perfectamente en eso. Claro, creo que los medios lo ocasionaron, creo que lo heredé, creo que fue por la lluvia, creo que fue por las circunstancias en las que crecí. De tal manera que ese testigo falso se convierte en algo completamente digno de mi confianza, pero es únicamente porque yo no lo he sometido a un riguroso interrogatorio. Si yo tan solo me posiciono ante esa idea de enfermedad y le pido al Espíritu Santo corrección, que me recuerde que no soy un cuerpo, que soy perfectamente libre, que esa enfermedad no la hizo Dios, por lo tanto es una ilusión, y que si no la hizo Dios, pues no es real, y si no es real, no tiene poder alguno sobre el Hijo de Dios. Con solo eso yo empezaría al menos a cambiar de parecer
con respecto a todo lo que parece estarme pasando ahora. Si nosotros consideráramos a la enfermedad como un testigo falso, empezaríamos a aceptar esa corrección en nuestra mente. Bien nos lo dice Jesús, que los que quieren al ego están dispuestos a defenderlo. Así que ahora me creo enfermo, carente, en desamor, pues significa que es que estoy yo dispuesto a defender el ego. Por eso quiero comprobar de una u otra manera que acepto la idea del cuerpo en esta ilusión. Y no se puede sufrir a menos que sea en un cuerpo. No hay otra manera de sufrir a menos que aferrándose al cuerpo. Si no me aferrara a esa idea del cuerpo, pues dejaría de lado la idea de sufrimiento. El ego no convoca testigos que estén en desacuerdo con su causa, de la misma manera en la que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo, función para la cual está perfectamente capacitado. Mas cuando el ego es el juez, lo hace imparcialmente. Cuando el ego convoca a sus testigos, previamente ya esos testigos vienen listos para defender su causa. Así que yo empiezo a entregar mis ideas equivocadas respecto a la enfermedad que creo que me diagnosticaron. Pues no es nada raro que de pronto me aparezca un dolor que inmediatamente en mi mente errada yo relacione con esa enfermedad. Y no es nada raro que con el ego yo mismo empiece a boicotearme y a decirme, pues sí, esto está diagnosticado, ¿qué más voy a hacer? No hay nada que hacer aquí. Ya tengo un diagnóstico médico y mira que entre más estoy pidiendo corrección, más me duele. Y empiezo entonces a verme como esa mente dividida. Esto también ya se nos explicó previamente. Ante eso, sigo pidiendo corrección. Y más adelante nos dirá, y serán muchas las veces, en un tiempo que no parece tener fin, en que tengamos que pedir esa corrección, en que tengamos que poner al perdón todas esas ideas equivocadas. Párrafo 5. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función, porque no es un fin. El ego, no obstante, lo establece como un fin porque, como tal, su verdadera función queda velada. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fueran ciertas. Y estas premisas son: 1. Que el propósito del cuerpo es atacar. Y 2. Que tú eres un cuerpo. Sin estas dos premisas, la enfermedad es inconcebible. El ego se basa en esas dos ideas. En la idea de que el cuerpo puede atacar y en la idea de que yo soy un cuerpo. Así que yo necesito pedir esa corrección para darme cuenta que no soy un cuerpo, para convencerme que no soy un cuerpo, que soy ese espíritu eterno en completo estado de gracia, el perfecto Hijo de Dios. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función, porque no es un fin, pero el ego lo establece como un fin.
para velar su verdadera función. ¿Y cuál es esa verdadera función del cuerpo? Ser un medio de comunicación a la orden del Espíritu Santo. Pero entonces el ego quiere ver a ese cuerpo como un fin, para que se olvide de cuál es su verdadera función, para que se olvide de que es un medio. Recordemos que esta lectura se llama el cuerpo como medio o como fin. Si está al servicio del Espíritu Santo, pues será un medio de comunicación. Pero si yo estoy sosteniendo todas esas ideas de enfermedad, todas esas ideas de pena, de desamor, de necesidades, pues entonces el ego para mí está predominando ahí porque estoy sosteniendo todas sus ideas de error reflejadas en la idea del cuerpo. Así que, ¿cómo podría servir ese cuerpo que el ego está viendo como un fin, como un medio? Si yo lo estoy viendo todo enfermo, todo maltrecho, todo malito, ¿qué va a estar sirviendo para ser un medio de comunicación? Y ciertamente así es. ¿Cómo podría yo comunicar paz si estoy en la inquietud de una idea de enfermedad? Es por eso que se necesita la corrección y esa sanación de la mente que se verá también reflejada en el cuerpo. El único objetivo del ego es hacer que se pierda de vista la función del cuerpo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. ¿Cómo podría decir yo que estoy en paz si estoy teniendo dolores de una enfermedad terminal? ¿Cómo podría yo transmitir paz y sanación si ese medio por el que estoy transmitiéndolo, el cuerpo que ya puse al servicio del Espíritu Santo para que sea un medio de comunicación, si ese medio pues está mostrando algo completamente distinto a la paz? No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. Y esa sanación de mi mente se verá reflejada en el cuerpo. 6. La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesitas su dirección. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera, sea cual sea la forma de que trates de usar el error. De ello no resulta nada. Cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insustanciabilidad, mas no es necesario examinar todos los posibles resultados que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. La enfermedad es una manera de demostrar que se puede ser herido. O sea, es una manera de demostrar mi idea de vulnerabilidad. ¿Qué más que la enfermedad para demostrar que soy un ser con minúscula, vulnerable, carente, en desamor? Eso es lo que da testimonio de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. Y ahí entonces entra el ego en su papel de Dios con minúscula, ese papel que nosotros mismos le adjudicamos. El ego
usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesitas su dirección y de esta manera impone un sinfín de reglas. Todo con el aparente fin de evitarte un desenlace terrible. Así que entonces el ego te dice, pues no comas harinas porque eso te va a subir la insulina y hará entonces que vayas a padecer de una enfermedad. Haz ejercicio porque eso te va a mantener un cuerpo más saludable. Estudia más porque eso te puede dar un estatus social y un poder adquisitivo mejor. Haz tal otra cosa. No uses esta clase de productos. Sé más natural. No comas carne. Y un sinfín de cosas. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. Por otra parte, si le pido guía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, perfectamente consciente de lo mismo, de esa idea de error en la que yo estoy creyendo en este momento, ni se molesta en analizarlas en absoluto. ¿Por qué? Porque se da cuenta que no son reales, que todo es una ilusión. Y como no hay grados de dificultad en los milagros, pues el Espíritu Santo no tiene por qué analizar nada que es irreal, simplemente me da el milagro de la corrección. Me muestra la verdad. Me muestra la verdad. Recordemos que el texto nos dice que la enfermedad es una barrera o una defensa contra la verdad. ¿Por qué? Porque mientras esté creyéndome enfermo, creyéndome que estoy bien malito, creyéndome necesitado, pues ¿cómo podría yo reconocer la verdad de mi ser? ¿Cómo podría verme yo íntegro? ¿Cómo podría verme santo si estoy creyendo pues que tengo una enfermedad que me está haciendo pagar, entre comillas, expiar con minúscula por todas esas ideas de error? Lo que somos realmente, nuestro ser es incapaz de enfermar. 7. Un recurso de aprendizaje no es un maestro. No te puede decir cómo te sientes. No sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego y, por lo tanto, crees que es un recurso de aprendizaje el que puede decirte cómo te sientes. La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedir dirección a un maestro con minúscula que no sabe la respuesta al ego. El ego no puede saber cómo te sientes. Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto a él. Pero hay un corolario. Si solo el conocimiento existe y el ego no lo tiene, entonces el ego no existe. Un recurso de aprendizaje no es un maestro. La enfermedad es un recurso de aprendizaje, porque si lo veo de manera correcta, si pido la guía para verlo de manera correcta, puede servirme para salir de las ideas de error. Así que ese maestro es el Espíritu Santo el que me dice cómo salir de la idea de error. Pero la enfermedad en sí no es un maestro. Me está enseñando la idea del error, o sea, es un recurso de aprendizaje. Pero de la enfermedad yo no tengo que aprender nada más que salir de ella. O sea, es un recurso de aprendizaje, es una forma que he aceptado yo tener para salir de ella sabiendo que no es real y que no es de Dios. Por lo tanto, la enfermedad a mí no puede decirme cómo me siento. El ego no puede decirme a mí cómo me siento. La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedir dirección al ego. Con el ego
quise yo fabricarme esa enfermedad. Y aceptando esa enfermedad como algo real, pues entonces querré también pedirle al ego posibles salidas. Y si me aplico este tratamiento, y si ahora entonces tengo una dieta completamente vegana, y si ahora pues tomo el sol 10 minutos por las mañanas, y si dejo de hacer esto o empiezo a hacer aquello, y empiezo entonces a tener, como nos decía el párrafo 6, un sinfín de reglas para evitar ese supuesto desenlace funesto. Necesito pedir guía al maestro que realmente sabe cómo puedo salir de la idea del error. Es decir, cómo puedo ver a la enfermedad como ese recurso de aprendizaje, pero para salir de esa idea de error. El ego no puede saber en ningún momento cómo me siento. Y nos aclara Jesús. Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto. Por lo tanto, si solo el conocimiento existe, pero el ego no tiene ese conocimiento con mayúscula, pues significa que el ego no existe. Es nuestra propia fabricación. Párrafo número 8. Tal vez te preguntes cómo es posible que la voz de algo que no existe pueda ser tan insistente. ¿Has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas, aun cuando no es real? Son muchos los ejemplos que demuestran cómo lo que deseas distorsiona tu percepción. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos. Ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Cuando dejes a un lado al ego, desaparecerá. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que se viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. No puede ser más potente sin que se viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. Con todo este entrenamiento y con toda la guía que estamos pidiendo constantemente al Espíritu Santo, estamos nosotros recordando quiénes somos. Y con ese recuerdo de quiénes somos, viene el reconocimiento de ese poder que está en cada uno de nosotros. Es por eso que el Espíritu Santo no puede pasar por encima de ese poder de decisión, sino que nosotros tenemos que desearlo y que decidir optar por ello. Todo lo que nosotros deseamos aquí distorsiona nuestra percepción. Por eso parece ser que la voz del ego es más intensa que la voz del Espíritu Santo. Además, escuchamos siempre primero la voz del ego porque lo fabricamos como nuestro consejero. Lo fabricamos para que tuviese ese lugar predominante en nuestra mente de guía con minúscula, de consejero, el que nos daba ese impulso que nos hacía falta o bien nos detenía cuando parecía que algo no iba bien. Para eso fabricamos el ego. Y el ego sencillamente pues está cumpliendo la función para la cual nosotros lo fabricamos. Por eso es que me dicen que no tenemos que pelear contra el ego, que no tenemos que enfadarnos con el ego. No, sencillamente cuando dejes a un lado al ego, él desaparecerá.
cuando dejes de prestarle atención, cuando se haya educado nuestra mente lo suficiente para, ante cada cosa, pedirle guía al Espíritu Santo. No importa si primero vinieron las ideas del ego, me silencio y pido la guía al Espíritu Santo. Quienes han experimentado ya lo que es tomar una decisión con el Espíritu Santo y la paz que procede de esa decisión que se ha tomado con su asesoría, pues reconoce que nada le ha dado ni le dará más paz que eso. Eso es lo que tenemos que aprender, a pedir esa guía, a pedir siempre ese consejo. Párrafo 9. El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar su mensaje a través de ti. Esto los curará, por lo tanto, te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia función, tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar. Mas todo lo que se utiliza de cualquier otra forma no puede sino enfermarse. No permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. No dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. No dejes que refleje tu decisión de atacar. Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo, quien no percibe el ataque en nada. La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del único maestro que sabe lo que ésta es, al ser la voz de la vida misma con mayúscula. El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo como un medio de comunicación. Al usar el cuerpo como un medio de comunicación, sanan mis hermanos y sano yo. Al dejar de ver el cuerpo como un fin, como una herramienta para el ataque y empezar a hacer que cumpla su función de ser un medio de comunicación bajo la guía del Espíritu Santo, pues empezaremos a sanar. Se empezarán a corregir todas esas ideas de error que ahora albergamos. No permitas que el cuerpo sea un reflejo de tu mente dividida. ¿Qué significa esto? No te creas que estás enfermo. No te creas que estás carente. No te creas que estás solo y en desamor. Sino, más bien, ante todas esas ideas que estén asaltando tu mente, pide corrección. Muéstrame esto, Espíritu Santo, como tú lo ves. Es imposible que el Hijo de Dios pueda enfermar porque no soy un cuerpo. Es imposible que el Hijo de Dios pueda experimentar dolor porque esa no es la voluntad de Dios mi Padre. Es imposible que el Hijo de Dios pueda experimentar pérdida alguna si es el dueño de la totalidad misma. Ayúdame, Espíritu Santo, a reconocer el poder y la gracia que están en mí, en vez de verme minimizado como una forma en esta ilusión. Sácame de todas esas ideas de error. No importa si creo que estoy experimentando la peor de las enfermedades, el peor de los dolores. Ahí, ante esa situación que creo que no puedo controlar, ante eso que creo que ya es un hecho consumado, empiezo a pedir corrección. Eso significa no permitir que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. Empiezo a pedir esa corrección. Puedo hacerlo como una oración, puedo hacerlo como una petición simple, puedo hacerlo estudiando la lección que corresponde para ese día, sentándome con mi mente completamente en blanco
y pidiendo que llegue a mí la corrección. No dejes que sea una imagen de la percepción de la pequeñez que crees que eres. Ahí, ante todas esas ideas de vulnerabilidad que vemos a nuestro alrededor y en nosotros mismos, pedimos esa corrección. Que se nos restituya esa verdad en nuestra mente con respecto a lo que somos. No dejes que se refleje tu decisión de atacar. Pido corrección. Si quiero profundizar más, pues pido entonces llegar a esa idea de error, a esa decisión equivocada. Y que sea entonces el Espíritu Santo el que revierta todas esas ideas de error. Recordemos que ya nos dijo que el Espíritu Santo no se molesta en analizar ninguna situación en absoluto, porque reconoce que todo es ilusorio, que todo es lo mismo. De tal manera que aborda todo de la misma manera, como dándome la corrección, devolviéndome una parte de esa verdad que soy. La corrección de esa idea de error. Se reconoce que la salud es el estado mental de todas las cosas. Si se deja bajo la interpretación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que no percibe ataque en nada. ¿Cómo podría enfermar si me estoy creyendo yo completamente inocente, incapaz de atacar? ¿Cómo podría verme enfermo si reconozco que soy perfectamente santo, que jamás he tenido un mal pensamiento para con un hermano? Eso empezará a liberarme de todas esas ideas de error, pero necesito esa guía, necesito esa asesoría. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. Empiezo a pedir que se me guíe a escuchar esa voz si es que todavía no puedo escucharla. Empiezo a pedir silenciar la voz del ego, que esa es mi propia decisión y decido hacerlo. De esta forma, empezaremos entonces a reconocer que el cuerpo es el medio de comunicación y no ese fin o arma de ataque que el ego propone que sea. Hemos hecho la lectura del capítulo 8, el viaje de retorno, en la sección octava. El cuerpo como medio o como fin.